Ahí estamos de nuevo. Bueno, se enojó el perro. Ahí está, debe haber pasado. Bien, entonces, para retomar acá, una de las... Bueno, ¿se escucha bien o se escucha muy demasiado el perro? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ahí está, listo. Bueno, volviendo entonces. Del ejemplo del avión nos queda, para repasar un poquito la forma de construcción, y les va a quedar en la filmina por cualquier cosa, la clase, lo primero para crear la clase, public class, y el avión, con eso ya crean la clase, y entre llaves todo lo que va dentro de la clase. Siempre las clases con mayúsculas, son convenciones, lo que les decía antes. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacen con minúscula va a funcionar igual. Pero ¿qué pasa? Ya todo el mundo lo hace con mayúscula y si ves algo con mayúscula sabes que es una clase. Entonces todo el mundo ya lo entiende por defecto. De nuevo, a la hora de crear el constructor, es decir, pasar del molde, no sé, acá, del molde al objeto, poder crearlo, es usar el constructor. Este es el proceso de instanciación. El proceso en el que se crea la instancia de este objeto. Eso es para que lo tengan en cuenta y siempre lo recuerden. Y bueno, dentro de los atributos, en el ejemplo que hicimos, bueno, uno era la capacidad, un nombre se le puede poner al avión, y de vuelta podemos poner un montón de cosas. Todas, lo que es importante, son las cosas que tienen que ver con el avión, no cosas de, ahí el ejemplo, el precio, un número de ticket, ya que no pertenecen al objeto, ¿sí? La idea es que sean atributos propios del avión, y eso es parte del encapsulamiento y de comportamiento que estén bien adecuados. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a poner atributos que no corresponden al avión, empiezo a mezclar. Y más que un avión, por ahí tiene cosas de un avión, de un vuelo y del aeropuerto. Entonces, pista de aterrizaje le agrego al avión. Entonces, se empieza a mezclar el concepto de avión. Se llama avión, pero tiene un popurrí de todo. Entonces, eso tenganlo cuidado, a ver qué atributos ponen y qué no, y es lo que vamos a hacer por ahí en los dos primeros prácticos, como para reconocer esa parte del juego. Después, bueno, lo que hicimos recién, si no ponen nada, que es lo que hice acá, se los consideramos como privado, después lo vamos a ver en Java, no poner nada no es exactamente privado, pero tampoco es público, ¿sí? Público es poner el atributo público adelante. Eso no lo pongan nunca directamente. Y de vuelta, los métodos, tenemos siempre el tipo de retorno, que tenemos el nombre del método y los argumentos que le podemos pasar, eso siempre va a ser igual. Y de vuelta lo que podemos hacer es públicos y privados se pueden hacer los métodos. Y ahora vamos a ver cómo se crea un método privado. La idea del método privado surge como tener métodos auxiliares. A ustedes les deben haber dicho en programación 1 que es bueno estructurar, divide y conquista, no sé si le siguen diciendo así, agarrar el problema y partirlo por ahí en procedimientos o métodos más chiquitos. Bueno, entonces esa idea es la que se tiene que mantener y muchas veces tienen que hacer métodos privados para mantener eso. ¿Por qué? Porque ustedes partieron un método y lo hacen en métodos más chiquitos, pero esos métodos, si los hacen públicos, lo que les va a terminar pasando es que son accesibles desde cualquier lugar, es decir, cualquier persona que conozca el objeto avión puede acceder a los métodos auxiliares que usaba el avión. Entonces, para evitar ese conflicto, aparecieron los métodos privados. Son métodos que tiene el avión, pero que nadie de afuera los puede conocer. ¿Sí? El concepto es simplemente un método auxiliar, o un procedimiento auxiliar, o una función auxiliar, como quieran ver, que nadie los ve de afuera. De nuevo, lo que les dije hoy, camel case es la anotación, siempre nombre y las siguientes palabras, todo con mayúscula. Y, bueno, definimos la clase, acuérdense, público, lo que veníamos recién. Y los atributos es lo otro que podemos definir. Lo que es importante, que si bien no lo hicimos, y ahora por ahí hacemos un ejemplito con la clase persona para completar, puede haber objetos adentro de los objetos, ¿sí? No solamente string, enteros o dobles, puedo tener objetos, y eso es lo que nos da mucho más riqueza a todo lo que podemos hacer, porque es lo que nos permite, otra palabra mágica, delegar responsabilidades. Pedirle a otro objeto que haga algo para nosotros. En este caso, por ejemplo, en el vuelo, fíjense que el vuelo le puse un avión, el origen y el destino. Y al vuelo le pregunto, por ejemplo, no, este es el avión. Ahora viene después, entonces. Si al avión yo le quiero cambiar el color, es el ejemplo que hicimos recién, todos los atributos, el set color y get color.
Otra cosa importante que no mencioné es que si yo no quiero que un atributo se pueda cambiar, una vez que se construyó el objeto, le quedó el valor, no agrego un método set. Entonces, como no tiene un método set, el valor no se puede cambiar. Y es otra de las partes por ahí importantes que tiene el detalle de los atributos privados cuando trabajamos. Entonces, bueno, la clase, acá, me fui para atrás con eso, por eso no estaba. En la clase vuelo, ven acá, que teníamos recién, el avión, el origen y el destino, puede ser que queremos saber la pista que aterriza, saber a pista en el que aterriza el vuelo. Entonces podemos decir, en el vuelo le digo get pista de aterrizaje, pero el vuelo quizás no conoce la pista, que era el ejemplo que les di hoy. Entonces, ¿qué hace? Al destino, ven que el destino era un aeropuerto, le dice, dame la torre de control. Todo esto que tenemos acá en realidad es una torre de control, es el objeto que me devuelve el destino y el método get torre de control. A eso le digo, dame get pista, pero no le digo una pista libre, sino una pista para este avión. Y le paso mi atributo avión que vuela para que el destino sepa calcular la pista. ¿Por qué? Porque por ahí mira el tamaño del avión para poder darla. Entonces, a la torre de control le pido el get pista y eso me termina devolviendo una pista, ¿sí? O un entero con el número, acá me queda un entero, tendría que ser una pista para devolver. Te hago una Después, preguntita. sí, dale, Cristian. Eso ahí cuando pones el punto, ¿eso es el envío del mensaje? Exactamente, eso es el envío del mensaje. Siempre, todos los objetos, pasa que trabajamos con predefinidos ahora, acá. Siempre va a ser, cuando yo digo punto, air 316, cuando son objetos siempre comunico como un punto, y ven que ahí aparecen todos los mensajes que le puedo mandar al objeto. ¿Sí? Entonces yo pongo ahí set color, vamos a ponerle, set color. Le envío el color, que se llama poner negro. El color al avión le seteo ahí. Entonces le envío este mensaje al avión. Y este mensaje que envío ejecuta este método, que es el setColor del avión. Esa es la diferencia entre mensaje y método. Pero si yo hago un getColor, el getColor del avión, ¿qué me devuelve? Además del color, ¿no? Es un string. ¿Se acuerdan que lo definimos como un string? Por acá. Entonces, el string es un objeto, por más que ustedes por ahí lo han usado común, pero es un objeto. Entonces, al string tiene métodos también. GetColor, punto, le pongo de vuelta, ven que aparece un montón de métodos que tiene ahí, y entre ellos puede hacer, por ejemplo, pasarlo a mayúsculas. Tú, se llama tú, uppercase, ¿ven? Y eso lo pasa a mayúscula, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto, ahí. Ahí es como empiezo a concatenar los objetos que me van respondiendo. Fíjense que es exactamente lo mismo, pero al objeto que me devolvió esto, por eso en el otro lado puse paréntesis, es como que yo hiciera esto, a ese objeto que me dio, le llamé uppercase. Es un método que lo único que hace es pasarlo a mayúscula, es un método de la clase string. ¿Qué me pasó acá? ¿Ven? Y acá quedó blanco, pero como el otro lo imprimí a mayúsculas, me quedó blanco todo con mayúscula. Así yo puedo pasarlo. E incluso uppercase es un string. Entonces a ese string le puedo mandar otro mensaje, por ejemplo. No sé, lo puedo concatenar, puedo preguntar si es igual. A ver que hay un montón. El string tiene un montón de métodos para usar. Le puedo poner. Hacerlo mayúscula de vuelta no tendría mucho sentido, parecería lo mismo. Pero si le escribo tu lowercase, lo pasa a mayúscula del mayúscula y después lo pasa a minúscula. ¿Ven? Quedó blanco, lo pasó a mayúscula y después a minúscula. Pasa que hizo todo junto. Es como que voy concatenando un montón de mensajes con el resultado que me va dando. Creo que en programación, en Web 2 les dicen como que son accediendo a niveles, les dijeron en algún momento. Es acá. La diferencia es que no accedo al atributo, accedo a lo que me devuelve el método. Eso es importante mantener. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Venimos bien?
Bueno, sigo acá. Ustedes me dicen cualquier cosa. ¿Hay algún orden? A ver, cuando vamos a definir métodos y atributos, no hay un orden preestablecido, ¿sí? Yo puedo poner en la clase todo desordenado. Poner primero los métodos, después los atributos, poner un método, un atributo, un método, un atributo, un método. Por convención, de vuelta a las convenciones, siempre ponemos todos los atributos y después todos los métodos. E incluso es atributos, constructores y métodos. ¿Por qué se hace eso? Porque es más fácil de entender el que vaya a agarrar la clase para trabajar después. El que la agarra ya sabe que los atributos están ahí, no tiene que andar buscando atributos escondidos por abajo del código, ¿sí? Y todos los desarrolladores Java suelen adherir esas convenciones, entonces es mucho más fácil entender el código de otro. Siempre volvemos a eso de comprensibilidad que buscamos, y fíjense que con pequeñas convenciones empezamos a mejorar la calidad del software que tenemos, del código que tenemos. Construcción de un objeto es casi como invocar un método, pero tenemos que poner new, y ya a partir de ahí se crea el objeto, ¿sí? Cuando nosotros estamos dentro del constructor, ya estamos creando el objeto. Y bueno, y setea los valores iniciales. Acá. En este caso, ven, acá el constructor que tenemos y podemos setear los valores, que era el ejemplo parecido a lo que teníamos. Y el constructor puede poseer parámetros, de vuelta a lo que tuvimos hoy, puede tener tantos parámetros como quiera, y acuerden que la asignatura, igual eso después más adelante lo vemos, es el nombre y los tipos, int, string. Entonces, avión int string es distinto de avión int int, es distinto de avión string int. Son formas, pero son distintos. Es importante el orden y el lugar. En este caso, bueno, el ejemplo que hemos hecho hoy, tienen distinta asignatura, por las dudas, porque es la palabra mágica, y cuando es la forma que sabe Java a qué método invocar. ¿Sí? En los constructores o en cualquier método lo podemos usar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Más o menos, ¿venimos bien? Bien, venimos bueno. Vamos a agregar, para hacer algún ejemplo por ahí un poquito distinto. Sí, vamos a agregar, sí, venimos bien de tiempo. Voy a agregar una clase persona, pero vamos a hacer la clase persona con los datos que ustedes digan. A ver, ¿qué se le ocurre que puede tener la clase persona? Nombre. Edad, nombre. Sin Altura. nombre. ¿Qué le pongo? Un doble. Altura. ¿Qué otra cosa? Fíjense que no les pongo privado. Bueno, vamos a poner privado, así no caemos en el error. Un género. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? Género. Miedo. Llego, el DNI me dicen ahí, edad, y no te llego a escuchar, Cristian. El no. género. Género, ahí Masculino, está. femenino. No, es todo un problema ahora definir bien qué usar. Doble int altura, doble int, vamos a poner edad, que pusieron ahí. Vamos a poner un private int DNI, y vamos a poner una string género. Mira que bien la hice. Celular. Un celular, por ejemplo. Fíjense que incluso hasta está bueno el nombre del número del celular. Private. Voy a poner otro tipo de dato que hay que se llama long, que es para números largos, celular. Fíjense que todos estos son atributos que tienen valor, un peso también está bueno. Me gustó el peso porque voy a agregar un ejemplo que está bueno. Private. Doble peso. Todos estos atributos tienen un contexto, ¿sí? Si voy a hacer una agenda telefónica, que es el primer ejercicio práctico 1, el celular sí o sí tiene que estar, porque es lo que estoy haciendo, justo una agenda telefónica. Ahora, si no estoy haciendo una agenda telefónica, puede ser que usuarios te digan, no, el celular no tiene que estar. Y vos decís, no creo si fue María, no sé quién fue que dijo, o Anabel, el celular es importante. Bueno, está bien, no hay problema con eso. El asunto es, en el contexto, puede ser que poner el celular esté bien o esté mal, o no, porque ponerlo nunca va a estar mal, ponerlo de mal, porque está bien, la persona tiene el celular, pero si falta, puede ser que esté mal. En el caso de la agenda, si está haciendo el número telefónico que falta el celular, está mal. ¿Entiendes? Es re difícil y es el criterio que tenemos que ir desarrollando a poquito. Lo bueno de todo esto, de nuevo,
cuando van a ser clases comunes y son datos, que es lo que tenemos hasta ahora, lo que podemos generar es directamente todos los getter y setter. Entonces, lo importante es altura. ¿Le puede obtener la altura? ¿Le puedo setear la altura? Sí. Celular. ¿Le puedo pedir el celular? ¿Le puedo setear el celular? Sí. DNI. ¿Se lo puedo pedir? Sí. ¿Se lo puedo cambiar al DNI? No va a ser siempre el mismo. Entonces no dejo que No se lo se puede. cambien al DNI. ¿Bien? Claro, entonces no le seteo el set DNI. En el constructor sí o sí lo voy a tener que pasar. Después vamos a ver en otras clases cómo generar un DNI. Pero bueno, la edad sí, se la puedo cambiar porque si no nunca va a cumplir años. El género también. El nombre también. Y el peso también. Entonces acá genero todo y automáticamente ya tengo todos esos métodos básicos o por defectos, que son siempre los mismos, iguales. Y algo parecido podemos hacer, que no lo hice anteriormente, source, generar constructores por acá abajo. Constructor usando campo. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a usar un constructor que tenga lo mínimo indispensable es el DNI. El DNI y el nombre. Entonces, listo. Automáticamente, me lo agrego abajo del todo. Acá, me lo puso persona, ven ahí. Hizo persona con un DNI. Esto por ahora, olvidémonos del super que nos agrega. Nombre y DNI. Y de la misma forma podemos hacer generar otro constructor con todos los datos, por ejemplo, si queremos. Y generó, ven, con todo, absolutamente todos los datos que podemos hacer. Está bueno cuando lo vamos a trabajar y queremos llevar, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante para definir atributos o formas genéricas, ¿no? Para acceder. Ahora, vamos a hacer, voy a crear, bueno, el main ya vieron que se puede agregar en cualquier clase, pueden agregarle un main. Yo los suelo hacer separados para no mezclar la clase persona con el main que vamos a ejecutar. Voy a crear una clase main personas, el ejemplo de personas, así les queda separado el código. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con la persona. Y lo que voy a hacer ahora es, ¿qué problema tiene? Pusieron la edad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la edad, el problema que tenemos con persona es que se tiene que estar actualizando cada rato, ¿no? Porque cada vez que cumpla años tendríamos que acordarnos de cambiarle la edad a la persona. Vamos a suponer que nos olvidamos y lo hicieron público ese atributo. Entonces, cuando hacemos un atributo público, es el único que voy a tomar hasta ahora, y vamos a poner en el set edad que la edad que le están seteando siempre se puede setear si la edad, ven que es la edad que estoy pasando, es mayor que la edad que yo tengo. Nunca se puede descontar años, ¿sí? Entonces, si la edad es mayor de la que ya tenía, le permito cambiarla. O sea, puedo aumentar la edad, nunca se puede bajar la edad. Y si no, no la puede cambiar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora es persona Pepe, se vuelve new persona. Ahí teníamos parámetros y fíjense que tiene nombre, Pepe. Y ahí tenemos el DNI, no, la altura, vamos a poner en centímetros, vamos a ponerle 150 centímetros. ¿Qué más nos queda? La edad, vamos a ponerle 15. El DNI, vamos a poner DNI 1, nuestra primera persona. El género, vamos a ponerle masculino. ¿Y qué más queda? No sé si me queda alguno más, sí, alguno más me está faltando. No llego a ver hasta ahí. Quedó todo muy largo. Género, el celular y el peso nos falta. Esto pueden ponerlo acá, sí pueden poner un enter y meter y sigue funcionando. Vamos a poner 0223, creo que es Mar del Plata. 15, 4, 6, 7, 8, 9. Y el peso, 35 kilos. Ahí tenemos creado nuestra persona. ¿Que no le gustó?
tipo entero. Ah, me quedaron mal el orden, a ver. Género, long celular, peso. Se me fue de rango. Tengo que usar otro. Ahí está, ahí lo tomo. Me ha ido demasiado grande el número, incluso para long. Cuando hacemos el objeto, fíjense que yo puedo decir Pepe punto set edad, y acá en vez de 0 le voy a poner 18. Le seteo 18 años de edad. Eso anda bien y tengo el método. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Yo puedo decir Pepe punto edad, porque ahora el atributo es público, se vuelve -5. ¿Sí? Entonces, este es el primer sistema. Ese es el primer problema que vamos a tener. A Pepe le digo punto get edad y me está devolviendo una edad negativa. Por más que hicimos un control nosotros, nos está devolviendo una edad negativa, ¿ven? -5. ¿Por qué? Porque puede acceder directamente al atributo desde afuera. Fíjense que este es el primer problema que aparece cuando hacemos que los atributos sean públicos. Cualquier interesado que conozca la variable puede venir al atributo y cambiarle el valor directamente. ¿Sí? Ese es el primer problema que vamos a tener siempre. Después, existe otro problema. ¿Qué desventaja tiene la edad que estamos trabajando ahora? A ver, pusimos la edad en un entero. ¿Sí? Entonces, por haber puesto la edad, ¿cómo se ocurre que puedo calcular la edad de una persona? Sabiendo cuándo nació. Sabiendo cuándo nació. Si yo sé cuándo nació, yo sé que el año de nacimiento no cambia nunca. Entonces podremos venir y decir acá, no, mejor vamos a implementar mejor esto y voy a optimizar todo lo que sea persona. Entonces, en vez de la edad, siempre le voy a poder pedir a una persona y está bien que le pueda preguntar una edad. Es un método, es un comportamiento que tiene una persona. Pero ¿qué hago yo? Cambio la forma en que se calcula la edad. En vez de tenerla como una variable, edad, la voy a borrar a la edad y voy a tener por acá, vamos a suponer private, año, si se rompe todo, vamos a poner año, nacimiento. Va a ser un int. Nacimiento va a ser un int. Entonces ahora, vamos a poner, acá se nos va a romper porque yo le pasé la edad, año de nacimiento. Y acá en vez de edad, ¿dónde está la edad? Vamos a poner año NAC. Entonces, ahí ya tenemos el año de nacimiento. Bueno, esto no lo conoce. Ajá. Podría agregar un set y un get del año de nacimiento. Obviamente, el set edad no tiene sentido, ahora lo puedo borrar, con lo cual me va a generar problemas porque no le puedo setear la edad. Pero, en vez de devolver la edad, yo puedo hacer un cálculo. O sea, el método. Yo podría haber impreso en pantalla, por ejemplo, el get edad, o podría haber puesto esto directamente. Cualquiera de los dos es equivalente. Imprimir el valor de la variable, ¿ven? No solo lo podía cambiar, sino que lo podía imprimir. Eso hubieran dado, ahora porque borré el atributo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo crear un int, edad, se vuelve, y le puedo pedir al sistema, esto no me acuerdo si andaba así, time, era current time, no, en milisegundos me lo dice. Ufa. No, time, había current time milis. Siempre me pasa lo mismo cuando mando esto. Get Arsenal, no estaba. Pero system, bueno, punto get current time. Bueno, si no la otra es, hay una clase time new time, es el tiempo, sin parámetros. Creo que el tiempo sin parámetros, ¿cómo no? Creo que ahí, a ver si me deja.
No, ¿cómo era el new? Timestamp me sale. Timestamp es el de... date, ahí estaba, no me salía este. New date, que es un Java, ven que ahí pone el Java util date, es un objeto date que se crea y me agregó acá arriba, este no lo quería, el import de la librería Java util date. Este new date me devuelve una fecha y a esa fecha le puedo pedir que me dé el año. Punto get, ven que por acá está, get año. Todo lo que sea amarillo y tachadito nos dice, eso en Java se llama deprecate. ¿Qué significa? ¿Sí? Que significa que en algún momento Java del futuro puede ser que este método desaparezca. Ya nos va avisando y lo vamos a borrar. Ahora te anda y lo podés usar, pero en algún momento del futuro le podemos sacar el año al date. Lo van a trabajar todo con milisegundos y lo tiene que calcular el usuario. Pero bueno, básicamente eso no es deprecate, pero podemos usar. Eso me devuelve el año, que es el año actual, menos año de nacimiento. Listo, ya tengo la edad de la persona calculada, ¿ven? Y ya puedo calcular la edad. Entonces, ahora, vamos a suponer que yo tenía este código, la edad le habíamos puesto 15, y entonces sería 2000, le vamos a poner 2006, ¿no? Y fíjense que esto ya me deja de andar, porque no pueden setear la edad de atributo, pero a la vez, este método, por más inocuo que parecía, que era simplemente obtener la edad, no lo cambiaba, no hacía nada raro, fíjense que acá me quedó, también me deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ese método dependía de la estructura interna del objeto. Si nosotros hacemos que nuestro código dependa de la estructura interna de otro objeto, si ese objeto cambia, nosotros tenemos que cambiar. Y ahí se genera una dependencia. Y esa dependencia está mal. ¿Por qué? Porque significa que nosotros somos dependientes del interior de un objeto. Nosotros tendríamos que ser dependientes de la interfaz que nos provee ese objeto. Entonces, si nunca cambia la interfaz, no tenemos nunca problema nosotros. Pueden siempre optimizarlo. Ahora yo saco esto, y de todas maneras, ven, si yo hubiera usado siempre el getEdad, nunca voy a tener problemas y siempre me va a calcular la edad. ¿Ven? En 1885 nos quedó. Uy, lo hice horrible. 2000. ¿Qué me está dando? Cualquier cosa me dio ese new date. No me hizo la de acá. Vamos a probar lo que dijo Marcelo, localdate.now. Vamos a ponerlo acá, en vez de hacer esto, ahí me lo pasó Marcelo, localdate.now. Ahí está. Sí. Si no era negativo. 15, ahí está, 15 años. Me dio el 2021 menos 15. ¿Sí? Si hubiéramos cambiado el año de nacimiento, nos va a dar directamente y nos va a calcular la edad. Entonces fíjense que tener la edad... No. ¿Qué pasó? No, podría ser tu hija, boludo, enfermo. Justi, tenés el micrófono abierto. ¿Qué te pasó, Gustavo? No, perdón. ¿Qué pasó, Gustavo? No, sin querer morir. Sí. No se pueden tener grupos de WhatsApp que mandan cualquier cosa. A ver, si ejecuto, ven ahí, me dice 25. Va a calcular constantemente la edad en base a la fecha de nacimiento. Yo puedo pedirle siempre la edad, pero no necesito tener un atributo edad. ¿Sí? No necesito tener atributos. Yo puedo proveer métodos y no hace falta tenerlos. Por ejemplo, ya que tenemos la altura y tenemos el peso, creo que el índice de masa corporal era la altura por 2, no me acuerdo cómo se calculaba. ¿Se acuerdan cómo es el índice de masa corporal? No. A ver. Hay una forma que es la altura, el peso dividido la estatura, por la estatura, ¿no? ¿Por qué no me muestran la fórmula? Si alguno tiene por ahí, como se acuerda, si no hay nadie que se lo acuerde. No pasa nada, Gustavo, no dijiste nada, solamente que podría ser la hija, así que no te preocupes.
Dijeron enfermo, pero bueno. Pero no, el resto no llegamos a escuchar nada más. Así que bueno. Pero bueno, creo que era índices. Si no me equivoco, bueno, vamos a usarlo. Vamos a suponer que queremos calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es algo que la persona podría devolver, o sea que es un método. Entonces podríamos decir public doble índice de masa corporal que puedo pedir a la persona. Y es algo que yo no necesito tener una variable para poder calcularlo. Altura al cuadrado, gracias, Kevin. Lo que no me acuerdo si eran centímetros o creo que es la altura en metros, ¿no? Pero bueno. Entonces yo podría hacer directamente return, y eso está bueno y que se calcule cada vez, evitarme conflictos, peso, que está en kilos, dividido, vamos a ponerle en doble porque ya me pasó otro día, igual yo lo había puesto doble, dividido, y acá sería altura por altura. Esto me va a ir muy negativo. Altura por altura. Altura. Ay, que está complicado. Entonces, eso sería el índice de masa corporal. Y fíjense que no tengo ningún atributo, pero es una responsabilidad de la persona poder conocer el índice de masa corporal. Get IMC. No, le puse IMC, no le puse get ni siquiera. A partir de eso nos va a dar un valor muy chiquito, porque creo que era en metros. Es metro cuadrado, sí, en la... Ahí me acordé la unidad. Nos da 20... print pp, porque nos tiró algún... No, grabé, sí. Ahí está. 0,0015, entonces tenemos que dividirlo en metros, como lo tenemos en centímetros, dividido 100. Y vamos a en realidad podría dividir todo por 1000, pero por 10.000, pero bueno. Para factor común, me van a matar los que... Matemática. Cierro, y ahí tengo armado directamente el índice de masa corporal. Fíjense que si yo me equivoqué en la fórmula, cosa que lo hice, puedo tocar el objeto, y es parte del encapsulamiento. Yo sé que el índice de masa corporal de una persona está en este método. Yo ya sé dónde buscar si está mal hecho. O si cambia, vamos a suponer que en algún momento cambia la forma en que se calcula el índice de masa corporal, vengo acá y ya sé dónde tenerlo, ¿ven? 15,5 el índice. Sé dónde está encapsulado, sé dónde llevarlo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Venimos más o menos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Puede ser que a una persona le definamos ancestros. Vamos a poner ancestros, ancestro, o vamos a poner directamente padre, padre. El padre es del tipo persona, padre. Persona, madre. Entonces, yo le agregué dos variables y fíjense que son dos objetos que le puedo agregar. No se construyó, pues se construye vacío. Y acá le puedo agregar de vuelta, voy a agregar estos dos. Y vamos a agregar setter y getter para padre y madre. Y los otros dos no, porque ya no nos mantenemos. Bueno, por acá abajo tiene que haber quedado, no, arriba me lo agregó. Para setear el padre y la madre, lo agrego donde estoy parado y eso es un problema, porque no me gusta ahí. Y le voy a agregar también, ¿cómo llevé la altura? No, ahí está. Y le voy a agregar también el apellido, que no le habíamos puesto. Además del nombre, apellido. ¿Sí? Entonces, acá podemos dar, tiene todos los valores, todos los demás. Voy a agregar el get y el set de apellido que me faltó. Apellido.
Entonces, nosotros podemos empezar a armar tipo el árbol genealógico. Hasta ahora es simplemente para tenerlo en la estructura. Pero podría ser que nosotros pongamos por acá abajo, string nombre y altura me quedó. Me parecía que lo había copiado. Ahora para allá. Por arriba así queda todo ordenadito. Puede ser que nosotros definamos el nombre completo, public string, nombre completo de una persona. Y vamos a decir que el nombre completo de esa persona es apellido, es nombre, más apellido del padre, más apellido madre, por ejemplo. Entonces, de esa forma nosotros definimos nuestra estructura. Entonces decimos, lo más básico que siempre se nos va a ocurrir hacer, return, nombre, más, puedo concatenar string, un espacio, más madre.get apellido, apellido, más espacio, madre.get apellido. Tengo hasta acá hecho. Ahora vamos al main. Teníamos a Pepe. Vamos a hacer... voy a copiarme a Pepe. Vamos a crear dos personas. Pepe pa, Pepe ma. Vamos a poner Pepe2, no importa. Pepe3. Y vamos a poner que no los puse en el constructor, por eso no me tengo que olvidar. Pepe a punto set apellido. Gómez. No sé si hay un Gómez, no me acuerdo. Y vamos a poner Pepe ma punto set apellido Pérez. Armé eso, con lo cual ahora, y acá es donde empiezan a interactuar todos los objetos, yo a Pepe le puedo decir pepe.get nombre completo. Puse nombre completo. Nombre completo, ¿sí? ¿Qué me falta todavía para que esto funcione? ¿Qué crees? ¿Qué no hice todavía? Y por eso no me va a andar. Le tengo que decir, le tengo que decir a Pepe, pepe.set padre, Pepe a, Pepe, porque nunca armé la estructura, pepe.set madre, ahora sí, se seteó toda la estructura y ahora sí todo esto debería funcionar. Ahí grabamos todo y si no hubo nada raro, ¿ven? Aparece Pepe Gómez Pérez. Fíjense que con esto, con este pequeño detalle, yo construyo un método delegando funcionalidad en la estructura que tengo, ¿sí? Si en algún momento esto cambia, es decir que no, el nombre completo de una persona se define por el apellido de la madre más el apellido del padre, y no así como está, vamos a ponerlo acá, yo puedo venir y sé que el nombre completo está definido en este lugar, y esa es la idea de objetos. Entonces lo puedo definir de esta forma. Entonces listo, lo cambié y todo el código que usaba el nombre completo se actualizó con ese cambio. No es dependiente, no es que le pido a Pepe dame tu papá y dame tu mamá y yo calculo el nombre completo. No, le digo a él que me dé el nombre completo y de esa forma, si algún momento cambia esa forma de cálculo, directamente se actualiza todo. ¿Se entiende el concepto? En vez de pedir todo y sacarlo del objeto y hacer yo el cálculo, como por ahí se hacía en programación 1 o eso, hacer todo en un main que hace todo,
Acá trato de que los objetos hagan las cosas. De esa forma quedan encapsulados. Entonces es lógico que Pepe sepa calcular el nombre completo. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué otra cosa puede haber? Puede ser que Pepe no tenga papá. Y ahí, me hubo un pequeño error, null pointer exception. ¿Qué me pasó a mí? Yo me olvidé de contemplar dentro del método, pero yo sé que es en persona y nombre completo donde me falla. Entonces, en un solo lugar puedo poner una lógica mucho más compleja, string, apellido, padre, igual un string vacío, y digo, if padre distinto de null, vamos a decir, apellido padre, se vuelve padre.get apellido. Y de la misma manera, ya sabemos que puede estar el error, vamos a contemplar el caso de que la madre sea null, apellido madre sea vacío, ponemos madre, madre de apellido, y ahí de golpe no me hace falta pedirlo acá. Acá tengo ahora la variable apellido madre, y fíjense que este código quedó mucho más complejo ahora, si bien seguimos haciendo lo mismo, y si yo lo hiciera afuera, cada vez que necesito calcular el nombre completo, tengo que repetir siempre este código. Ahora me quedó en la persona y cerca de los atributos que necesita para poder calcularse. El padre, la madre y los valores. Entonces, cuando tenemos esto, cambio de nuevo la implementación interna y fíjense que solucionamos el error. Me dice Pepe Pérez. ¿Sí? Lo mismo, ya está todos los errores solucionados, le saco la madre, me va a decir Pepe Gómez, en teoría. Si no tenemos ningún error, Pepe Gómez, ¿sí? Y si no tiene ninguno de los dos, también va a funcionar. Fíjense que ya ese código me quedó genérico y funciona con todo el nombre completo. Entonces yo ya delego responsabilidad y cada vez más complejo para que se haga ahí en ese punto. ¿Se entiende cómo se empieza a complejizar cada vez un poquito más? Si bien es un ejemplo de persona y cada vez más chiquito, fíjense que ya no necesito tener siempre atributos. El índice de masa corporal fue el ejemplo. Puede ser que haga funciones propias con los atributos que ya tienen, pero sí que provean esos servicios, que son necesarios que me los den. Y lo mismo ocurre con pedir cosas o acceder a los atributos derechos. Está bueno mejor pedir esto que tratar de hacerlo yo. ¿Yo lo podría hacer afuera? Sí, yo puedo decir pepe.getPadre.getApellido y ven que esto funciona, más pepe.getMadre.getApellido y sigue funcionando igual. Entonces tengo esto hecho, lo puedo hacer yo y yo hasta lo puedo imprimir. Paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Puedo imprimir y podría haber hecho el nombre completo, pepe.getNombre. Digo, no dejé los espacios ahí. Fíjense que eso es bastante equivalente, pero cada vez que tengo que cambiar la forma en que se definió el nombre completo, tengo que venir y tocar este código fuera. Ni hablemos de esto. Yo toco esto. Y ahora me va a dar error. La primera vez me anda porque mi código acá se adapta, pero este no, ¿sí? Esto es mala delegación. En vez de, y esto es algo que tienen que evitar pedir todo y tratar de hacerlo todos ustedes. Acá la idea es tratar de que hagan los objetos las cosas. Entonces,
trato de juntar los datos con la funcionalidad que corresponden los objetos para que lo hagan. Y yo trato de hacer lo menos posible, voy tratando de unir las partes, ¿sí? ¿Se entiende esa idea hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta de esto? Ahora, voy a guardar todo esto antes que me olvide. Bien. A ver, ya para arrancar y ya para que tengan, para practicar la idea. ¿Dónde me quedó? ¿El Classroom? No, no me quedó por acá. Estoy buscando el Classroom. En algún lado tenía yo el Classroom. Acá. Acá está. Les voy a publicar ahora el práctico 1 y el práctico 2 para que empiecen a practicar. La idea en lo que queda de clase es que traten de ver esto y los vamos tratando de resolver o ayudándolos. Siempre lo que les decía acá es que tienen que experimentar el proceso de la materia, tratar de leer el enunciado y tratar de entender lo que son los prácticos. El práctico 1 y el práctico 2 son bastante simples. La idea del práctico, ahí se los voy a mostrar. Si no les deja bajar los PDFs, acá los 3 puntitos, abrir en ventana aparte y ya les va a dejar bajar para dejárselo de lo que sea, guardarlo y abrir con el visor del sistema. Estos son los finales de hoy. Poner acá. Y vamos a abrir. Y les voy a mostrar en el visor del sistema, más que nada para mostrarle el primero. Entonces, vamos con el primero para que vean la idea de lo que son el práctico 1. A ver, la idea del práctico 1 y práctico 2 son ejercicios muy parecidos que vamos cada vez aumentando un poquito más y es simplemente reconocer los objetos, su estado, es decir, los datos que va a tener, los atributos que van a dar un objeto y su comportamiento, qué cosas pueden hacer esos objetos. Después, nosotros le damos un enunciado como guía. Hay veces que se nos han explotado y nos han hecho una agenda terrible con un montón de información y otras veces con la agenda básica que está ahí, ¿sí? La idea es simplemente ponerse a pensar qué objetos están. Entonces, yo por ejemplo tengo una agenda personal que permite registrar reuniones a las que el usuario va a participar. En tal agenda debe registrarse dónde ocurrirá la reunión, quiénes van a participar de ella, el tema que va a tratar, la duración de la misma. Asimismo deben registrarse los contactos telefónicos y mail de los asistentes. ¿Sí? Eso es nuestra agenda. ¿Qué objetos se les ocurre que hay ahí, en ese enunciadito? La agenda. La agenda. Fíjense que estaba acá la agenda, está bueno. La reunión puede ser. Muy bien, hay una reunión. Incluso, la reunión hasta nos dice qué atributos tiene la reunión, si se prestan atención. ¿Qué atributos tiene la La reunión? duración. ¿Cómo? No te El llego a tema escuchar, y la, Flor. el tema y la duración. El tema que se va a tratar, un tema, la duración. ¿Qué otra cosa tiene una reunión? Los Día y participantes. horario. Los participantes, ¿quiénes van a participar de ellos? Serían participantes. ¿Dónde? Ah, me quedó grande la letra. Acá, ¿Y esos ¿dónde ocurrirá la participantes también reunión? podría ser otra clase? Y ahí viene. ¿Y qué clase sería un participante? Lugar sería este. Por acá, lugar. Y acá tenemos participantes. Fíjate, ¿y qué tengo? ¿La agenda qué tiene entonces? Una agenda. Más o menos, ¿qué tendría que tener la agenda? Vamos a ver con esto. Contactos telefónicos y contactos mail de los asistentes en las reuniones. Entonces, fíjense que con lo que dijo Flavia, reconoció el primer objeto no palpable. La reunión no era un objeto como persona, lugar, tema. Tema tampoco, pero bueno, es el objeto que englobaba a todos. La agenda. ¿Qué tiene una agenda? Y en este caso, ¿qué tendría una lista de reuniones? ¿Puede ser? Listado a un arreglo de reuniones. Después le vamos a dar lista al arreglo de reuniones. ¿Qué más tiene la agenda? Un dueño. Un dueño. ¿Y que el dueño qué sería? El usuario. El usuario. ¿Y qué clase Persona. sería? Una persona podría ser.
También puede ser el participante mismo. O sea, si van a estar dentro de la Muy reunión. bien, Gonzalo. Y fíjense que acá tenemos la agenda, tiene un arreglo, unas reuniones. Bien, estamos hasta ahí. Ahora, en lo que dijo recién Gonzalo, para aprovechar, la reunión dijimos que tenía un tema, que ¿qué sería el tema? ¿Con qué lo modelo? ¿Con qué clase? Lo que voy a tratar sería un string, tema. Ah. La duración, podemos decir int, duración, minutos. Y después me dice lugar, podría ser otro string, con la dirección. Ahí fíjense que entra lo que cada quien quiere modelar. Si alguien quiere modelar direcciones como coordenadas geográficas, una calle, es otra clase nueva y se puede modelar. Y acá viene lo que dijo Gonzalo. ¿Y qué más tenía? La agenda, la reunión. Participantes. ¿Y los participantes qué son? Otro objeto. Pero, ¿cuántos tiene? Entonces digo, tiene un arreglo de personas, voy a ponerlo así, voy a poner, así ya les meto notación, pero es un arreglo de persona, que son muchos, y acá simplemente que se llama participantes. ¿Sí? Y fíjense que la persona me sirve para modelar los participantes de la reunión y me sirve también para el dueño de la agenda. ¿Y qué más me faltaría grabar en la agenda? Los contactos y los mails. Los contactos. ¿Y qué serían los contactos? Personas. Exacto. Y fíjense que esto también lo voy a tener en la agenda, pero en el caso de la agenda no son participantes, sino que son contactos. Y fíjense que lo único que nos faltaría en persona para agregar de la clase persona que hicimos recién es el mail, que no lo teníamos, ¿ven? Pero sí el contacto telefónico lo tenemos. Gracias a ahí lo dijeron el contacto, nos quedó el celular. ¿Sí? Si no, lo que tiene esto es que puede tener un montón de variantes. Alguien me puede decir, en vez de persona, porque no le interesa guardar la edad ni nada, pone contacto. Y el dueño es un contacto, es un teléfono y listo. Bueno, sí, está bien, en ese contexto sirve. ¿Se entiende? Son ejercicios chiquitos, pero para esa es la idea. Pero fíjense cómo se nos acota, cuando empezamos a ver los objetos, cómo los podemos empezar a reusar. De acuerdo al lugar que tenga cada objeto, es lo que yo puedo hacer. ¿Sí? En este caso teníamos la agenda, que no es otra cosa que un arreglo de reuniones, una persona que es el dueño y un arreglo de contactos. Ahora, cada reunión tiene que tener, y estaba escrito, un tema, una duración en minutos, un string, dirección, una persona de participantes, y ¿qué tendría que tener también? Que por ahí no está en toda reunión, ¿qué tiene que decir? ¿Qué, la fecha y la hora? La fecha de inicio, exacto. Y vamos a poner un date, que es un tipo fecha de inicio. Que nos faltó. ¿Cuándo va a arrancar la fecha? ¿Cuándo va a ser la reunión? Entonces yo con la fecha de inicio y la duración, ¿dónde le puse? Acá. Duración en minutos, ya puedo calcular la fecha de fin. No me hace falta tener un date, fecha de fin, para no poner atributos de más. Ahora, lo último que nos dejaba el ejercicio 1. ¿Quién detecta un conflicto de horarios? Si yo quiero saber, yo acabo de crear una reunión y quiero saber si hay un conflicto de horarios, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Un conflicto de horario te referís, por ejemplo, a que Que no se se choquen. pisen las horas? Exacto, que se choquen. Ni siquiera cómo hay que hacerlo. Y Claro, que no la duración. La reunión sería, porque es la que tiene la fecha de inicio. Exacto. ¿Qué le voy a hacer? Fíjense ahí. Acá lo que nos pasaba siempre es que agarraban la agenda, le pedían la reunión, dame tu fecha de inicio, dame tu duración, agarraban la reunión nueva que venía o el vector de reunión, el arreglo de reuniones y controlaban desde afuera qué hacer. Y es mucho más simple preguntar si una reunión se choca con otro y ponerle un método, te chocas, y que reciba una reunión como parámetro, otra. Entonces, dentro de esta reunión, directamente yo ya sé que la reunión misma tiene una fecha de inicio y una duración, son atributos propios, le pregunta la fecha de inicio de la otra y si chocan, listo, hay un conflicto.
Entonces, este choca sería el conflicto. Justamente delegarlo, conflicto. Delegarlo a la reunión, ese método. Esa es la idea de este estilo de ejercicios. Empezar a ver qué objetos hay, qué atributos tienen, y les agregamos siempre algún método como para ver quién lo tiene que hacer. Acá el detectar conflicto, es muy parecido al método que yo dije nombre completo hoy. Es una funcionalidad que se la doy a reunión, porque reunión es la que tiene todos los atributos. Entonces trato de dejar los métodos lo más cercano a los atributos que la usen. Y no sacar todo afuera. ¿Yo podría controlar la agenda? Sí, podría. Pero es mejor que la agenda agarre la reunión nueva que le llegó, el arreglo de reuniones que ya tiene, estas dos cosas que tiene, y haga uno por uno y le pregunta, ¿vos estás en conflicto con esta? Sí, no. ¿Vos estás en conflicto con esta? Sí, no. ¿Vos estás? Y así lo hace. Que esta sería, en realidad, ahora, reunión. Un arreglo de reuniones. ¿Se entiende esa idea del ejercicio, cómo llevar a pensarlo? El 2. ¿Alguien se anima a hacer el 2? Y ahí en el primer párrafo, como ya aparece, tenés el país, ciudades y habitantes. País, ya lo marco. Gasto, ciudades, O ciudad, sí. ¿sí? Y Habitantes. Ahí aparecen 3 objetos que parecieran tener ahí. Y después nos dice información del monto recaudado por cada ciudad a través de 5 diferentes tipos de impuestos. Entonces el impuesto podría ser otro objeto, por ejemplo, que nos parece. E información acerca de gastos realizados en mantenimiento de la ciudad. Gastos es otro. Este país necesita un sistema que le informe cuáles son las ciudades que gastan Y la más provincia también. de lo que recauda. Y las provincias que tienen más de la mitad de las ciudades en condición de déficit. ¿Sí? Entonces nos apareció esta que no estaba. Formato contenido, inicio, acá. ¿Dónde está? El resaltado se me fue. Formato comentario. Bueno, yo quería cambiar el color, no me deja cambiar el color ahora. Ahí está. Provincia que nos faltó. Para marcarlo con otro color. Uy. La provincia es otra que nos faltó. ¿Sí? Ahora, miren un detalle. ¿Nos hace falta modelar el habitante como una clase? Y por Para lo que mí, pide, no. Tengo un no por ahí. Flavia, no sé si ibas a decir. sí que no. Que no, tengo 2 no. ¿Por qué? Porque no tienen datos y no tiene comportamiento el habitante. Es simplemente la ciudad guarda cuántos tiene. Nada más. pero el impuesto tampoco tendría entonces. Ahí viene. ¿Me hace falta modelar la clase impuesto? Así como está, y este es el famoso problema de objetos, el depende, así como está, el impuesto siguen siendo 5 variables que va a tener la clase ciudad. Impuesto 1, impuesto 2, impuesto 3, impuesto 4, impuesto 5. No tienen comportamiento y no tienen datos. ¿Sí? Si yo voy a crear una clase que solamente tenga un entero, no tiene sentido. Si a esa clase le pongo un nombre del impuesto, y bueno, ahí sí, por ahí tiene un nombre y un valor. Entonces sí, bueno, por ahí se justifica. Por eso siempre es el famoso depende. Entonces fíjense, este no tiene, este no hace falta. Pero sí, en ciudades va a tener entonces, ¿qué va a tener una ciudad? Vamos a poner un nombre. Habitantes, ¿Y el habitante qué sería? Un entero, por ejemplo, cantidad de habitantes. Cantidad de habitantes, ¿sí? Con la cantidad me alcanza, porque lo que necesito yo, voy a explicarlo un poquito si me entran más, es la cantidad de habitantes. ¿Qué otra cosa tiene que tener una ciudad? El gasto. El gasto, ¿y qué sería el gasto? No es otro objeto, nos pasa lo mismo que los impuestos, podría ser un doble.
gasto. Y podríamos tener un doble, impuesto 1, doble, impuesto 2, y así impuesto 3. Así todos los impuestos, ¿no? Porque nos dice solamente eso, no nos pide mucho más. Encima no nos dice que va a tener de 1 a 300 impuestos, que yo ponga una colección, un arreglo. Me dice que va a tener 5 y listo, me lo deja fijo. Bien, ciudades se me justifica. La provincia, ¿qué tiene una provincia? Ciudades. Tiene ciudades. Entonces provincia va a tener, voy a poner que es provincia. Puede ser que tenga un nombre, para ponerle algo lindo, y un arreglo. Si estoy diciendo arreglo porque no vimos ninguno, yo sé que arreglos vieron, de ciudad, que son las ciudades de la provincia. Listo. Estoy definiendo datos siempre. El país, ¿qué podría tener el país? Nombre y provincias, string, nombre, y vamos a ponerle un arreglo de provincias. Ya. Tengo el mayor y menor en otro teclado. Provincia. ¿Y Argentina qué tiene además de un arreglo de provincias? ¿Cómo? Además de provincias, ¿qué tiene un país? La cantidad de habitantes total. Sí, la cantidad de habitantes. Ahora vamos a jugar con eso. Pero geográficamente tiene todas las provincias, sí. Las regiones. Hay un montón de noticias, hay carpinchos invadiendo barrios de eso. Actualmente hay campaña política, hay muchos clubes de fútbol en ese lugar y no es una provincia. Ah, Y no la ciudad autónoma de... Exacto, la capital. La Y fíjense capital. que la capital es una ciudad. Sí. No es algo distinto. Ciudad, capital. Que es la ciudad autónoma, es Cava en este caso, ¿no? Fíjense que podríamos ponerlo ahí. Como dijo Gonzalo, si yo quiero preguntar la cantidad de habitantes de un país, ¿lo tengo como atributo? Es algo que podrías calcularlo. Exacto. ¿Y Cada qué pasa? ciudad. Si yo lo tengo como atributo, todo lo que yo tenga como atributo, tengo que preocuparme para que esté actualizado. ¿Y acá cómo sería la cantidad de habitantes? Sería la cantidad de habitantes, la suma de, por cada provincia, los ciudadanos de provincias, más los de capital. Ahora, una capital, una provincia, que nos faltó hacerlo hoy, que tenía un listado de ciudades, también le podremos preguntar la cantidad de habitantes de una provincia. ¿Cuánto sería? Y Sería la la suma suma. de cada ciudad. Exacto, la sumatoria de habitantes de la ciudad. De las ciudades de cada uno de los habitantes. Fíjense cómo se empieza a delegar. Ustedes piensen que yo le pido la cantidad de habitantes al país, agarra la primera provincia, que es Buenos Aires, le pide la cantidad de habitantes. Buenos Aires agarra cada una de las ciudades y agarra Lobería, ¿cuántos habitantes tenés? Tandil, ¿cuántos habitantes tenés? Suma, se lo devuelve. Listo, ya tengo uno, dice. Agarra Tucumán, cada ciudad Tucumán. Listo. Agarra Entre Ríos, cada ciudad Entre Ríos. Y siempre va delegando hasta que llegue a ciudades. Y ciudades tiene un valor guardadito y es el que devuelve. ¿Sí? Tengo una Ahora, pregunta, Luis. dale, Cristian. En ciudad, por ejemplo, que tenés los Sí. impuestos, ¿no se pueden modelar también un arreglo de máximo de 5? Sí, exacto. Podrías poner un arreglo de máximo de 5 o hacerlo, podrías pensarlo un poquito más. Decís, bueno, pero esto me deja solamente 5. ¿Por qué no pongo un arreglo que pueda crecer un montón de impuestos? Que acá normalmente que los impuestos van a crecer, siempre cada vez hay más impuestos. Entonces, yo digo, bueno, pongo un arreglo y en vez de tener 5, dejo que pueda tener muchos. Entonces, lo único que voy a tener que hacer un for y cada vez que me agregan un impuesto, tener que hacer crecer ese arreglo o eso. Pero sí, ya empieza en formas de cómo modelo la solución y cómo pienso a futuro, que si me pueden agregar más impuestos, 5 variables no me sirven.
¿Se entiende? Acá no me dice nada, pero si el enunciado por abajo me dice, tenga en cuenta que después se pueden agregar más impuestos, 5 variables no me sirven. Tengo que ir a un arreglo o una colección. Después vamos a ver colecciones. ¿Se entiende? ¿El tamaño de la ciudad afecta? Que es la pregunta que hace por ahí abajo. No, porque en ningún lado habla de No, tamaño de se ciudad. puede usar que solamente puede ser que para ello controlar el gasto público de las ciudades con más de 100.000 habitantes. Para ello, en realidad no dice mucho, podríamos decir, dice que si una ciudad está en déficit, si gasta más de lo que recauda. Bien, eso podemos estar en déficit. Y dice, las provincias tienen más de la mitad de las ciudades en condición de déficit. Después no se usa a los habitantes, con lo cual no se usa para esto. Si dijera, una provincia está en déficit, si sus ciudades con más de 100.000 habitantes están en déficit, ahí sí me sirve, porque es una forma que cambia cómo calcula una provincia si está en déficit. ¿Sí? Una ciudad está en déficit, sumo impuestos y resto. Entonces ya tengo un funcionamiento para ciudad. Poder preguntarle si ella está en déficit. ¿Sí? Fíjense que yo no digo pedir los impuestos y yo saber si está en déficit. Le pregunto a la provincia, a la ciudad, si está en déficit. Ella suma los impuestos, suma el gasto y me dice que sí o que no. Si Cristian le agrega un arreglo, sigue siendo lo mismo. Yo le puedo preguntar de vuelta. Como yo no le pedía los impuestos y yo lo hacía afuera, él lo optimizó, puso un arreglo, hizo un montón de estructuras nuevas. A mí no me afecta. Yo le pido, ¿estás en déficit? Y él actualizó ese método. Cuando voy a la provincia, hago lo mismo. Le puedo preguntar a una provincia si está en déficit. Y ahí es el método que me lo definieron acá. Cuento cuántas ciudades están en déficit y si es mayor que la mitad de las ciudades, está en déficit. ¿Sí? Y bueno, este era el consejo, tener en cuenta la información que contienen los distintos impuestos. Básicamente es que como no tenían información, no los necesitaba. ¿Sí? Pero bueno, esa es la idea que le hicieron bien ahí. Empezar a marcar los objetos. Después, cuando empiezo a pensarlo un poquito más, si el objeto no tiene nada, está bien, me dijo habitantes. Podría ser, pero después no tenía atributos. El impuesto no tenía datos y comportamiento. Entonces, con una variable me alcanzaba. El gasto no lo necesitaba para nada. Entonces, también me alcanzaba. No me hacía falta que fueran objetos, ¿sí? El gasto público, aparece por acá. Siempre muchas veces dicen que los sustantivos son los objetos, sí, pero hay que tener cuidado si realmente vale la pena modelarlo como un objeto o es una variable de otro objeto. ¿Sí? O sea, Luis, por ejemplo, para saber si está en déficit, vos sumarías los 5 impuestos y le restaría el gasto. Si es Exacto, negativo el resultado, es que está en déficit. exactamente. Diría, ¿dónde está? Ciudades que gastan más de lo que recaudan, vamos a poner por acá. Sería RETUN, impuesto 1, más impuesto 2, más impuesto 3, por esto era fácil con 5 variables, más impuesto 5, eso es el gasto. Está en déficit si esto es el ingreso, es menor que el gasto. Listo, devuelvo eso. Esa es la función de déficit para mí. Cuando Cristian mejore y en vez de usar esto va a poner un arreglo, él va a tener que hacer un booleano, isDéficit igual falso, Sí, y va a una tener que variable, recorrer el arreglo para claro, sumar con una todo y variable de después. suma. O pones una Y variable si, suma, sí, la variable suma más fácil, y recorrer el arreglo, porque no puede hacer esto. Porque él puede tener 2, 3, 4, 8 impuestos, gracias a que puso un arreglo, entonces va a pasar una variable suma. Y después va a ser el for para sumar, y después va a ser return, si la suma es mayor, es menor que el gasto. Fíjense que la idea del método es la misma. ¿Sí? Pero cambia su implementación. Pero como la idea es la misma, la interfaz a la ciudad, le puedo preguntar si está en déficit. Y ese es el concepto que hacemos. Le preguntamos a la ciudad si está en déficit. Listo. Ahora, ¿cómo lo implemente?
no nos tiene que interesar a nosotros de afuera. Y este es el truco de todos los objetos. Tratar de delegar responsabilidades. En vez de pedir los datos y calcular yo todo afuera, en vez de pedirle los 5 impuestos y calcular el gasto, listo, le pregunto si está en déficit, que lo haga él, que lo haga el objeto. Empezar a delegar funcionalidades. Con lo cual, el código de provincia nos queda mucho más chiquito. El código de la reunión nos queda mucho más chiquito ahora, porque la agenda no le pide todos los datos a la reunión y trata de hacerlo él. Simplemente le pregunta a la reunión si se choca con la otra. Esa es la idea y les van a quedar siempre códigos, cuando empiecen a hacer, van a ver que son códigos muy chiquitos. No significa que sea fácil, porque es complejo el hecho de que esos códigos se van metiendo y cuando se meten hacen unas cosas en otras. Lo bueno que tiene es que si yo cambio esa política, como dijo Cristian, hago un arreglo, el otro objeto no se afectó, no tengo que tocar la provincia. Y esa es parte del encapsulamiento que estamos manteniendo. No solamente van a no hacer públicos los objetos, sino no pedir y tratar de hacer todo. Tratar de delegar responsabilidades, se llama eso. ¿Alguna duda? O sea, para que sea una clase tiene que agregar comportamiento. Si no, no Tiene se que justifica tener ser una clase. estado, exacto, estado tiene que tener algo de estado, pero puede ser que incluso ni tenga estado, pero sí o sí tiene que tener algo de comportamiento. Ojo, hay clases que son solamente devolver. La clase persona solamente devuelve valores, si no le poníamos el índice de masa corporal, ¿sí? Pero existe porque existe la entidad y agrupa todos esos estados. Pero si tiene un solo atributo y solamente devuelve ese atributo, es ese atributo. ¿Sí? No crea una Ya clase con que tenga un nombre. solo atributo se justifica para que sea una clase. Que tengan dos atributos ya se justificarían, porque lo que estás modelando es que esa clase une semánticamente, si le queremos poner palabras, une con significado dos atributos. Entonces ya se me justifica esa clase. Pero puede ser que tenga un atributo y ese atributo sea complejo y haya métodos, distintas funcionalidades para hacer ese atributo, ¿no? Entonces ahí se justifica porque tiene comportamiento también. Entonces es un balance y es lo que hace difícil a objetos, que hay que desarrollar ese criterio para saber cuándo es un objeto y cuándo no. No es algo que está en un papelito. Nos ha pasado que teníamos un alumno que él anotaba y no lograba hacer el clic en cuándo una cosa y cuándo la otra. Él decía, para este ejercicio se resuelve así. Entonces, si la palabra es tanto, hay que hacer esto. No, tenés que ver el contexto general y si te sirve o no. Acá el impuesto no existe. No quiere decir que nunca vayan a tener una clase impuesto. Si el impuesto tiene una forma de pago, tiene un nombre, tiene un valor, tiene un periodo de recaudación, y ya tengo un montón de atributos que me lo justifican para tenerlo como clase. Y además va a tener el valor siempre, ¿no? Pero ya se me justifica crearlo. No es que nunca va a haber un impuesto porque en el ejercicio 2 del práctico 1 no poníamos impuesto. Eso era lo que nos hacía el chico este. Igual ahora está dando clases de capacitación en Java, así que no se preocupen que... Un genio, Alfredo. No, así que todo. Simplemente ese clic que hay que hacer y la mejor forma es haciendo los prácticos. Es hacer ejercicios justamente porque fíjense que ahora empiezan a hacer la misma, la idea. Empezar a ver, por ejemplo también, red social, Facebook, qué objetos en una red social que tiene un muro, pueden modelar el muro, pueden modelar una imagen, pueden modelar distintas cosas. Establecimiento deportivo es más acotado, porque Facebook se lo dejamos muy libre, pero fíjense que turnos de cancha, y van a aparecer la idea de reunión, bueno, tienen turno. Después tienen que ver si la cancha de fútbol y cancha de pádel son distintas o son iguales, y para eso tienen que ver si pádel y fútbol es un nombre. ¿Sí? Como ustedes no hacen clases por Juan y Pedro, acá la cancha de fútbol tiene lo mismo. Entonces dicen, bueno, establecimiento 2 canchas de fútbol y 4 de pádel. Las canchas de pádel cuestan 100, entonces ahí tienen que ver qué atributos tienen y qué demás. Y el 5, bueno, es muy parecido, una peluquería, es muy parecido a las canchas de fútbol, van a ver, pero hay peluqueros en vez de canchas para que tienen que alquilar. Este es el práctico 1 y no, acá están ustedes, acá. Y el práctico 2, acá. Van a ver que es muy parecido. Es reserva de pasajes aéreos, ya elevamos, ven que ya es mucho más grande, entonces ya aparecen más de 2 o 3 objetos. Empiezan a aparecer los objetos y un poquito más de interacción, cómo van con ellos y mucho más detalle les ponemos, ¿ves?
Clase, decimos que es primera, turista, pasillo, ventanilla. De vuelta, la idea es que controlen y traten de hacer qué tipo de objeto, qué tipo de datos reconocen. Un sistema de encuesta, una fábrica de muebles, un juego de personajes, bueno, contactos del celular, incluso a ver si son iguales con la agenda. Si son muy parecidos los dos prácticos a esto, a nivel de objetos y lo demás. ¿Sí? ¿Se quieren poner a hacer un poco el práctico y nos quedamos acá con las dudas que tengan? ¿Las consultas? No sé cómo están, cómo quedaron de 3 horas y monedas de clase. Acá Te hago una sí, pregunta, Luis. Perdón que te decime, moleste. Cristian. Decime, El Cristian. lunes vamos a tener también para consultas. Porque El yo lunes también va a tener para consultar. Lo que vamos a hacer siempre nosotros con Marcelo, la idea nuestra es, damos clase, la clase vieron que es teórica, bueno, estas fueron, las 2 primeras son muy teóricas, después siguen más práctica, pero de hacer ejercicios, de mostrar en máquina, y después la idea nuestra es hacer una pausa para consultas, que ustedes puedan hacer los ejercicios, qué sé yo, del fin de semana o de lunes a viernes, y siempre 1 hora, hora y media para que nos hagan consultas del ejercicio que lo hicieron ustedes. Nuestra idea es que ustedes traten de hacer los ejercicios, incluso los incentivamos a que nos presenten ustedes en la pantalla como lo hicieron. Ahora no, porque no son código esto todavía, pero cuando empiecen a hacer código, empezar a hacer ejercicios, pero para que ustedes hagan ese experimento y que por ahí hicieron la clase impuesto y cuando les pregunto a los demás si sirve o no, se dan cuenta que el impuesto no iba. Pero te queda marcado fuego, porque vos se te había ocurrido hacerlo y ahora no. Entonces, que experimentar todo eso. Y sí, le vamos a hacer para consulta, no te preocupes. No vi qué horario quedó el resultado de la encuesta. Cualquier horario, hay uno de 17 y hay un voto a las 18. No sé si el de las 17 puede hacerlo a las 18. No sé quién habrá sido. Acá les muestro el resultado. Si el de las 17 puede hacer a las 18 y el 18 se complica, podemos hacerlo a las 18. Si quieren, hacemos un rato de clase, una pausita, parcialito, y seguimos con clase. Igual lo que dé el rato antes no entra en el parcialito. O podemos hacer consultas si tienen dudas un rato antes. ¿Sí? ¿Les parece hacerlo 18? Sí, a las 18 lo mismo. Así si llegamos un cachito después. Sí. Así llegan ahí, viste, por si están ahí, nos acomodamos en unas consultas. Entonces dejamos las 18. Después, Gonzalo Hueso, los lunes vemos a ver si se les complica o no con la otra materia. Y lo vamos viendo. ¿Alguna otra duda, consulta? No sé, alguien me iba a decir algo justo cuando se chocaron hoy al hablar. No sé si tienen alguna duda. Bueno, la idea ahora es, nos quedamos acá para que nos hagan consulta y que puedan resolver partes del práctico. Voy a grabar así no queda corto acá. Y que empiecen a por ahí a agarrarlo ustedes y pensarlo ustedes. Y no